Gente que trabaja en lugares aislados, ¿qué es lo más inexplicable que les ha pasado? Historia 1. Cuando era más joven, trabajaba en turnos nocturnos como operador principal de control. Una noche, alrededor de las 3 de la mañana, vi en la cámara que teníamos enfocada hacia la puerta trasera a alguien parado ahí, usando una máscara tipo Scream. La persona estaba completamente quieta, mirando fijamente hacia la cámara. Decidí acercarme a la puerta trasera. Esa puerta estaba reforzada con un sello magnético y un cerrojo adicional para la noche, así que era prácticamente imposible abrirla a la fuerza. Miré por la mirilla y no había nadie afuera. Regresé al control y justo sé cómo esa persona volvía a aparecer en el cuadro. Saludaba a la cámara y luego se alejaba caminando. Llamé a la policía, pero no encontraron nada. Para colmo, la cámara no grababa, solo transmitía en vivo. Historia 2. Trabajo en un edificio con seguridad muy estricta porque ahí guardamos equipos bastante caros. Para llegar a mi oficina tienes que pasar por 4 puertas que necesitan acceso con tarjeta. El lugar es muy silencioso y frío. Con paredes blancas, casi nadie alrededor, muebles contados, pisos grises y el techo abierto que deja ver los ductos. Los sonidos se escuchan como eco. Una vez estaba trabajando solo y noté que había un tipo en el edificio. Llevaba puesta la misma camisa que usan los de mantenimiento. Pero era raro porque era muy tarde en la noche de un sábado. Además, traía jeans, y las personas de mantenimiento siempre usan pantalones negros. Me dio mala espina, así que cerré la puerta de mi oficina y me quedé ahí. Pude escuchar cómo caminaba de un lado a otro con ese eco típico. Y en un momento intentó abrir la puerta de mi oficina un par de veces. Escuché el pitido cuando intentó usar una tarjeta para entrar, 2 veces en total. Luego supe que ese hombre no trabajaba ahí. Resulta que es el hijo adulto de uno de los empleados. Y andaba recorriendo el edificio intentando robar cosas. Pero la tarjeta de su papá no sirve para abrir las oficinas porque es una tarjeta de solo acceso, limitado para manitas que deben hacer cita previa y que alguien les abra, a diferencia de los de limpieza o técnicos que pueden abrir cualquier puerta. Lo atraparon en cámara y seguridad revisó las tarjetas usadas para intentar abrir las puertas. Al final multaron al tipo por allanamiento y despidieron a su papá. Historia 3. Trabajé noches enteras en 2 centros de tratamiento residencial que funcionaban las 24 horas para adolescentes, lo que en broma llamábamos sopa de poltergeist. Casi todas las noches, tanto el personal como los jóvenes experimentábamos presencias y sonidos inexplicables o incluso figuras que parecían surgir en medio de la oscuridad. Recuerdo especialmente cuando estaba en un centro de rehabilitación para sustancias ilícitas y alcohol que antes había sido un convento conectado a una iglesia. Muchas veces escuchaba voces femeninas entonando canciones a través de un altavoz que usábamos para anunciar el horario de visitas con el timbre de la puerta. Desde donde yo me sentaba podía mirar por la ventana de la puerta y nunca había nadie ahí. Tengo un montón de historias más, porque esos lugares estaban cargados de presencias extrañas que te erizan la piel. Historia 4. Estaba tomando fotos de una cascada en un profundo valle, y era la única persona allí. Estuve completamente solo desde las 6 de la tarde hasta las 10:30 de la noche. El sendero por donde entré iba pegado a una pared de roca que era prácticamente vertical y tenía más de 120 metros de altura. Al regresar, noté huellas de pies humanos, descalzos y mojados, justo sobre las piedras del camino. Un poco más adelante, vi marcas de pisadas embarradas que se metían entre la maleza. Entonces, de repente, escuché un grito espeluznante que salió del mismo lugar donde estaban esas huellas. Para mí, ese sonido fue igual al de un puma, que es común en esa zona. Sin pensarlo 2 veces, corrí más rápido de lo que jamás había corrido en mi vida. Luego llamé a los guardabosques para contarles mi ubicación exacta. Y desde ese día estuve pendiente por si alguien reportaba algo extraño. Sin embargo, no hay ningún informe de personas desaparecidas ni se reportó la presencia de vehículos en el área esa noche. Sin duda, fue una de las experiencias más aterradoras que he vivido. Historia 5. Mi trabajo actual no es exactamente un aislamiento físico, sino más bien un aislamiento social. Trabajo como cuidador en una casa llena de adultos con discapacidades. Estoy en el turno nocturno, y mi tarea principal es hacer un poco de limpieza y asegurarme de que todo esté en orden mientras los residentes duermen. Mi jornada consta de unas 8 horas de prácticamente nada durante la noche, para luego dedicar un par de horas en la mañana a limpiar y ayudar a los residentes a prepararse para su programa diurno o su trabajo. En los últimos meses han sucedido cosas bastante extrañas.
Primero, una noche escuché lo que parecía el llanto de una persona en la habitación de uno de los residentes, pero cuando entré descubrí que estaba dormido. Además, en su cuarto no tienen televisor, así que no sabía de dónde podía provenir ese sonido. Luego, en el siguiente turno, mientras hablaba con uno del personal diurno antes de que se fuera a descansar, me contó que justo el día anterior, después de que sus residentes se habían acostado y justo antes de que yo llegara, escuchó a alguien caminar desde el garaje, atravesar la casa y entrar a la habitación donde él estaba. Él se giró para hablar con lo que pensó que sería un gerente llegando a buscar algo, pero no había nadie. Buscó por toda la casa y no encontró a nadie. La verdad, fue bastante inquietante. En segundo lugar, tenemos a una residente no verbal que tiene muchas muñecas y juguetes en su habitación. Un día, cuando fui a despertarla, encontré una muñeca nueva acostada con ella. Ella se movía encima de la muñeca o la apretaba mientras se levantaba de la cama. Y la muñeca emitía ese terrible sonido de risa de muñeca de bebé que realmente me incomodó. De inmediato supe que no me caía bien esa muñeca. Más tarde, al final de mi turno, cuando llegó el personal diurno para llevar a los residentes a su programa, yo me quedé solo en la casa y empecé a ordenar los cuartos. Cuando limpiaba la habitación de esta residente, vi la muñeca sentada en una silla, en la esquina opuesta del cuarto. Empecé a limpiar, y desde el otro lado de la habitación, la muñeca empezó a reír. Le dije en voz alta, no, para eso. Se detuvo, pero volvió a reír segundos después. Entonces, con toda la firmeza que pude reunir, dije, no voy a tolerar esta locura. Me acerqué, abrí la muñeca y apagué el paquete de baterías. Por último, ya esta semana, al comenzar mi turno en la cocina, varias veces 4 para ser exactos, vi por el rabillo del ojo lo que parecía un perro pequeño en el pasillo, pero cada vez que volteaba no había nada. Normalmente, cosas así las atribuyo a mi imaginación, pero 4 veces fue demasiado, así que fui a revisar. No había perro. Como una hora después, estaba en el garaje hablando por teléfono con alguien. Eran como las 12 de la noche y esa persona no se había ido a dormir. Durante una pausa, me preguntaron, ¿qué fue eso? Yo, tratando de sonar lo más tranquilo posible, respondí, ¿qué? Me dijeron. Sonó como un perro jadeando por el teléfono. En ese momento me asusté de verdad. Pero sin parecer un loco les dije, no escuché nada. Colgamos poco después y yo me senté en la casa con las luces encendidas tratando de no pensar mucho en lo que acababa de pasar. Historia 6. Nunca le he contado esta historia a nadie. En todos mis años como cerrajero, me tocó enfrentar un sinfín de situaciones incómodas, disputas familiares, rupturas en negocios. Hasta hoy, 5 años después de haber dejado la cerrajería, sigo resintiendo los viernes, esos días en que debía cambiar cerraduras para dejar afuera a empleados despedidos. He visitado muchos lugares que alguien aseguraba estaban embrujados. Yo solo pensaba que quienes lo decían estaban mal de la cabeza y me dedicaba a hacer mi trabajo lo más rápido posible para no quedarme ahí más tiempo. Pero hubo una sola ocasión en 2 décadas que sentí de verdad la presencia inquietante de algo fuera de este mundo. Los primeros 15 años trabajé en el área metropolitana de Atlanta y los últimos 5 en una zona más rural. La casa en cuestión debía haber sido construida en los años 30. Toda de ladrillo, justo al lado de una carretera principal. Aunque la carretera solo tenía 2 carriles, era bastante transitada. Por fuera, la casa parecía sencilla, sin nada especial, aunque los arbustos y árboles descuidados proyectaban sombras que al principio no me hicieron prestar atención, pero adentro era distinto. Parecía una casa que había sido remodelada varias veces, aunque nada terminaba de encajar bien. La atmósfera era extraña, con ángulos que desconcertaban y generaban una sensación de incertidumbre. Al entrar, el aire parecía cambiar sutilmente. Con cada puerta que abría, sentía que el ambiente se mantenía estático, sin movimiento. En mi trabajo, un portazo inesperado es habitual. Si alguien abre una puerta lejos de donde uno está, las variaciones de presión provocan que otras puertas interiores se cierren con brusquedad. Pero ese día, ninguna se movía ni presentaba ese comportamiento, como si el tiempo y el espacio se hubieran diluido. Cuando llegué a la cocina, casi sorprendo a un carpintero que trabajaba allí. Me soltó. No veo la hora de salir de esta casa, le respondí. Ya verás por qué. Dejó sus cosas y se marchó antes de que yo regresara a la camioneta para tomar los cilindros de las cerraduras. Al volver a entrar, sentí que me observaban.
El silencio era absoluto, y varias veces tuve la sensación de que algo invisible rozaba mi piel, esa cosquilla eléctrica que se siente cuando una mano se acerca lentamente. Fue entonces que reuní fuerzas y salí disparado, decidido a terminar rápido y largarme. Lo curioso es que había pasado frente a esa casa miles de veces. Como dije, la carretera era bastante concurrida. La casa estaba en un tramo solitario, y no solo no le presté atención, sino que semanas después, cuando la busqué a propósito, me di cuenta de que, aunque claramente visible, había logrado pasarla por alto como si el lugar se ocultara de la vista, negándose a ser descubierto. Un par de meses más tarde, llegué al taller y noté que un compañero había estado ese día en esa casa. Era Exmarín, un hombre duro de verdad. Más tarde bromeamos y le pregunté qué le había parecido. Su cara cambió como si reviviera una pesadilla y dijo que era el lugar más inquietante en el que había estado. No insistí más, y la verdad nunca volví a acercarme por ahí. Historia 7. Mi papá trabajó como guardia nocturno en un Toys R Us que decían estaba embrujado, en Sunnyvale, California. Era un empleo bastante sencillo para costear la universidad, la verdad era genial. Podía estudiar mientras le pagaban por estar allí sin hacer mucho. Además, aprovechó para aprender a hacer malabares y tocar la guitarra. Pero lo extraño era que dentro de ese lugar ocurrían sucesos inquietantes con frecuencia. Por ejemplo, objetos caían de los estantes justo cuando alguien pasaba cerca, las luces parpadeaban sin motivo aparente, se escuchaban ruidos al fondo del pasillo, ese tipo de cosas. Una noche, él estaba solo en esa tienda enorme y en penumbras, reflexionando sobre esos supuestos fantasmas. De repente dijo en voz alta: "Si hay un fantasma aquí, entonces ese globo rojo que está justo en medio del techo va a explotar", y en ese instante, ¡pum!, el globo estalló. Con eso bastó para que encendiera todas las luces del lugar y se quedara lo más cerca posible de la puerta durante el resto del turno. Historia 8. Estaba trabajando en unas comunidades rurales de Malawi, África, cuando llegué a una zona muy aislada y remota. Los niños habían dejado de ir a la escuela porque unos hombres los estaban aterrorizando. Eran unos llamados curanderos o brujos, y si atrapaban a algún niño, se los llevaban al cementerio para hacer cosas realmente perturbadoras. Además, también tenían atemorizadas a las viudas y a otros miembros de la comunidad. Cuando me contaron esa historia, pensé que tal vez estaban exagerando un poco. Durante todo el tiempo que pasé en las aldeas nunca sentí miedo. Además, como están desconectados de la tecnología, pensé que tal vez era solo una especie de leyenda o cuento para infundir temor. Pero un día, mientras estaba sentado sobre una estera hecha de fibras de plátano con una viuda y tomábamos té, todo cambió. No hablaba el idioma tribal, así que solo nos sonreíamos y compartíamos ese momento tranquilo en silencio. De repente, escuché un gruñido extraño. Un escalofrío de miedo me recorrió el cuerpo como una descarga eléctrica. No puedo explicar lo intenso que fue ese miedo. Simplemente me paralicé, no pude ni siquiera dar la vuelta para ver qué pasaba. Sentí una presencia maligna, oscuridad pura rodeándonos. Esos brujos nos rodearon por un buen rato, gruñendo, silbando y haciendo sonidos que parecían animales salvajes. Ni yo ni la mujer nos movimos ni un centímetro. No volteamos a verlos, pero estaban ahí, justo detrás de nosotros. Lo único que podía pensar era que en cualquier momento sentiría una lanza atravesando mi cuello. Después de un rato, se marcharon y con el tiempo llegó el transporte para llevarme. Otros compañeros estadounidenses estaban en aldeas cercanas y vinieron a recogerme. Recuerdo que cuando entré al carro no podía ni hablar de lo que acababa de vivir. Ninguna palabra ni historia podría hacer justicia a lo que sentí ese día. Jamás imaginé que existiera un tipo de oscuridad así, pero sí, existe. Historia 9. No suelo trabajar completamente solo, pero la mayoría de las noches cuando salgo de la oficina ya es bastante tarde y casi no queda nadie alrededor. Por lo general, me voy solo. Una noche, subí al elevador sin compañía y presioné el botón para bajar al piso de entrada. El elevador llegó hasta abajo pero las puertas no se abrieron. En lugar de eso, comenzó a ascender hasta el último piso y luego regresó a descender. Quedó atrapado en ese vaivén, moviéndose entre el primer y el último piso sin detenerse ni abrir sus puertas. Presioné el botón de alarma y logré comunicarme con seguridad. Fueron amables, pero me advirtieron que su única alternativa era intentar seleccionar distintos pisos hasta lograr que el elevador se detuviera. Así lo hice, aunque no tuve suerte hasta que probé con el segundo piso. En mi edificio, el segundo piso tiene fama de ser el más inquietante. La zona alrededor del elevador es la única que parece terminada.
mientras que el resto del piso da la impresión de estar en construcción, pero abandonado del todo. Las paredes junto al elevador están pintadas en un rojo oscuro, casi como sangre seca, y la iluminación es apenas tenue. Es la única luz que se percibe en todo ese nivel. Incluso cuando el elevador funciona normalmente, a veces se detiene ahí y abre sus puertas sin motivo aparente. Llevo trabajando allí al menos 3 años, y siempre ha sido así. Así que, claro, no fue sorpresa que mi elevador rebelde finalmente decidiera detenerse y dejarme salir en ese piso lleno de sombras y silencio opresivo. Seguridad me dijo que esperara allí hasta que vinieran a rescatarme. Durante esos minutos extraños dentro del elevador pensé, esto es lo más inquietante que me ha pasado, pero estaba equivocado. Los largos y tortuosos momentos parados solo en ese segundo piso, entre rincones sombríos y una atmósfera tan desolada como inquietante, fueron los instantes más angustiosos de mi vida. Hoy en día, los elevadores siguen deteniéndose en ese piso sin razón aparente de vez en cuando. No suelo creer en cosas fuera de lo común, pero si tuviera que hacerlo, diría que hay algo en ese lugar que busca atraparte. Historia 10. Antes solía ser gerente itinerante de una pequeña cadena de gasolineras, todas ubicadas en zonas sumamente rurales. Había un lugar en particular al que siempre temía ir porque quedaba en medio de la nada y yo estaba completamente sola. La gente que entraba a veces llegaba en estado de ebriedad total, y yo tenía demasiado miedo para negarles la venta de alcohol. Además, la policía quedaba al menos a media hora de camino. Una noche, alrededor de las 3:30 de la mañana, uno de los habituales clientes en esas condiciones apareció manejando el auto de su novia, visiblemente fuera de sí, justo durante mi turno. Comenzó a insistirme para que saliera con él y cuando le dije que no, perdió el control. Empezó a lanzarme insultos y cuestionó con amargura, ¿y qué gano yo con eso? Solo lo miraba, sin poder creer lo que estaba escuchando, pero la situación no terminó ahí. De repente, se quebró y exclamó que había sufrido abusos en su infancia y que yo podría ayudarlo a superar ese dolor si tan solo accediera a estar con él íntimamente. Intenté calmarlo como pude y, afortunadamente, se marchó. Cerré todo, llamé a la policía y avisé a la gerente habitual que me retiraría en cuanto llegaran los oficiales. Esperar la llegada de la policía fue una agonía de unos 30 minutos. Durante todo ese tiempo temía que aquel hombre anduviera merodeando cerca de la tienda. El edificio era de los años 50, y cualquier ruido me estremecía. Para no quedarme sola, llamé a un amigo que tiene una armería en el pueblo vecino para que viniera a acompañarme. Incluso tuve que llamar al 911 otra vez para informar que sospechaba que el hombre seguía rondando el lugar, que mi amigo llegaba sin peligro y que yo estaba armada. Finalmente, la policía apareció unos 10 minutos después. Fue realmente frustrante porque solo me dijeron que si volvía a suceder, les avisara. Al final de la semana renuncié. La gerente habitual me confesó que ya habían perdido a otras trabajadoras en ese lugar por culpa de clientes en estado de ebriedad. Pero nadie tan intenso como ese hombre, la verdad, fue una experiencia horrible. Historia 11. Para empezar, tengo que contarles que me apasiona escuchar podcasts de crímenes reales. Este verano estuve trabajando sola en un invernadero de mi universidad, ubicado en el piso 9, el último de un edificio. Para entrar al edificio necesitaba una tarjeta de acceso, pero para usar el ascensor era indispensable contar también con una llave especial. Durante esos días, el campus estaba casi desierto, y mucho más ese piso o incluso ese edificio. Después de pasar alrededor de 6 horas trabajando en soledad, sumergida en relatos escalofriantes de asesinos en serie, me dirigí empujando mi carrito hacia el elevador. No era un ascensor común, sino uno industrial y enorme que rara vez alguien más utilizaba. Escaneé mi tarjeta y esperé a que el elevador llegara al piso 9. Se oía el sonido mecánico, pero se demoraba un poco, así que seguía absorta en el podcast de fondo que narraba la historia de un verdugo implacable. Cuando finalmente el elevador arribó, me preparé para abrir la puerta exterior, y justo eché un vistazo por la ventanilla y vi algo adentro, que me observaba con atención. Un grito escapó de mí y retrocedí al menos 2 metros, hasta que comprendí que era otro estudiante de investigación que también venía a trabajar en el invernadero. Estar 6 horas sola y sumergida en relatos sobre desaparecidos. Créanme, juega bastante con los nervios, jaja. Historia 12. Soy ingeniero de transmisión y me toca vigilar los transmisores cuando transmitimos en vivo los partidos de los Broncos. Esto fue hace unos años cuando Peyton Manning estaba en racha y la rompía, pero yo soy inglés y, para ser honesto, no soy fanático del fútbol americano, así que muchas veces aprovecho para leer un libro, generalmente de terror o fantasía oscura.
Salir de la planta en Lookout Mountain después de un partido de los Broncos siempre es una experiencia oscura y con poca iluminación. En esta ocasión, una de las lámparas exteriores estaba quemada, pero las cámaras de seguridad no mostraban nada raro, así que salí como de costumbre. Había una zona oscura a medio camino entre donde estaba y mi carro, y no prestaba mucha atención hasta que escuché un resoplido. Al mirar hacia arriba, vi dos enormes bocanadas de vapor flotando como a 2 metros de altura. Por un momento pensé que era Asmodeus, un personaje que había estado leyendo esa noche. Mi corazón se aceleró y todos los pelos se me erizaron. De entre las sombras apareció el alce más grande que haya visto en mi vida. Me miró con cierto desprecio, resopló otra vez y luego se alejó pesadamente, completamente indiferente ante mis casi 2 metros como inglés, dejándome parado ahí, entre sorprendido, aterrorizado y aliviado al mismo tiempo. Logré armarme de valor para decirle, con algo de dignidad: «Buenas noches, Asmodeus», aunque seguro no soné tan estoico como quería. Luego me metí al auto y me fui a casa. Historia 13. Antes trabajaba de conserje nocturno en un cine. Entrábamos a las 4 de la madrugada y limpiábamos hasta que las puertas se abrían a las 11 de la mañana. Para ahorrar tiempo y asegurar nuestros puestos, a veces llegábamos cerca de la hora en la que terminaban las últimas funciones y simplemente nos echábamos a dormir en alguna sala vacía, asegurándonos de estar despiertos para cuando empezara el turno. Nuestro método básico era usar sopladores eléctricos para hojas y pasarlos por los pasillos de cada sala, arrastrando las palomitas y basura hasta el fondo. Después limpiábamos a mano los asientos, quitando cualquier cosa desagradable o escombro grande. Era rápido, pero muy ruidoso, así que era fácil perderse en el trabajo. Obviamente, las luces en las salas estaban encendidas para facilitar la limpieza y casi siempre éramos los únicos ahí. Por eso, cuando pasaba algo extraño, siempre nos echábamos la culpa entre nosotros. Sin embargo, había una regla que todos respetábamos al pie de la letra. Nadie entraba a la cabina de proyección. No había ninguna razón para ir ahí. No limpiábamos esa zona, todo el equipo lo teníamos abajo y sobre todo el lugar estaba embrujado. Existe un fenómeno que ocurre en los cines con las cabinas de proyección. No importa qué, siempre sientes que te están observando. Cuando caminas con los oídos casi sordos por el ruido de los sopladores dentro de un cine vacío, y de repente miras hacia la cabina y ves claramente a alguien parado ahí observándote, te aseguro que te mueres del susto. Más aún cuando sales al pasillo y encuentras al otro compañero trabajando en su sala. Y cuando los dos se van a los extremos del edificio, a las 2 salidas de la cabina para atrapar, quien sea que esté ahí arriba y no encuentran a nadie. Simplemente decidimos no meternos con eso. Historia 14. Un compañero y yo estábamos haciendo el mantenimiento y las inspecciones de rutina en una subestación eléctrica. Este lugar está en medio del desierto, a unos 48 kilómetros de la ciudad y a unos 16 kilómetros de la carretera principal más cercana. Éramos los únicos ahí, no había ningún otro vehículo estacionado afuera. Para llegar a los interruptores que teníamos que revisar, tuvimos que pasar por 2 portones cerrados con llave y luego por 2 puertas también con llave. Cuando entramos en el cuarto donde íbamos a trabajar, escuchamos un susurro apresurado por encima del zumbido de los equipos. No era una conversación, sino una sola voz que se entendía claramente. En cuanto entré al cuarto, el susurro cesó por completo. Mi compañero y yo nos miramos sin decir nada, y con mucho cuidado empezamos a revisar el lugar. Esa área suele tener tráfico de inmigrantes ilegales, pero yo no tenía idea de cómo ni por qué alguien había entrado en ese edificio. Registramos cada rincón de esa habitación, pero no encontramos ni un solo indicio de que alguien hubiera estado allí, aparte de nosotros. Hicimos nuestro trabajo y nos fuimos, casi sin intercambiar palabras. Ya en la camioneta, mi amigo me confirmó que él también había escuchado esa voz. Desde entonces no hemos vuelto a hablar del tema. Historia 15. Llegué un poco tarde a contar esto, pero la escuela a la que solía ir es realmente antigua, data del siglo XVI. En esos tiempos, los estudiantes tenían que usar esas largas túnicas y, un día, la túnica de un chico se prendió fuego por culpa de la chimenea, y lamentablemente perdió la vida consumido por las llamas. La parte vieja de la escuela, sobre todo el ático donde ocurrió aquella tragedia, ha sido testigo de sucesos realmente extraños en las noches, especialmente cuando algún maestro se queda trabajando ahí solo. Por ejemplo, un maestro irlandés muy estricto que trabaja allí ahora se niega rotundamente a acercarse a esa sección antigua después de haber pasado una noche en el ático. Cuenta que las luces comenzaron a parpadear de manera inquietante y que escuchó ruidos provenientes del piso de abajo.
aunque él era la única persona en todo el colegio en ese momento. Después, un golpe en una ventana cercana lo sobresaltó. Al asomarse, juró descubrir el rostro de un niño observándolo desde el otro lado. En ese instante recogió sus cosas con prisa. Salió corriendo y desde entonces no vuelve ni a acercarse a ese sector. Otra maestra también relató que, mientras trabajaba de noche allá arriba, oyó pasos en el piso de abajo y notó un comportamiento extraño en las luces. En su teléfono conserva una foto donde aparece una sombra con forma humana, casi como un espectro, parada a la entrada del ático observándola. Tan nerviosa estaba que llamó a un compañero, que vive cerca, para que viniera a revisar qué ocurría. Nadie más debía estar en el colegio. Y aunque el otro maestro no encontró nada fuera de lo común, aquella imagen permanece como prueba de algo profundamente inquietante. Historia 16. Trabajo en el centro de operaciones de Red Knock de una compañía de telecomunicaciones de tamaño mediano. Cuando empecé, tocaba hacer el turno nocturno. El edificio es antiguo y está en una zona céntrica de la ciudad. El resto de la oficina es principalmente gente de negocios B2B, con salas de servidores y todo ese rollo. Hay que mencionar que la entrada principal del edificio tiene una pequeña antesala con una puerta que se cierra con llave. Y no importa que alguien tenga tarjeta de acceso, después de las 5 de la tarde no puede pasar nadie. Más adentro hay otra puerta con tarjeta. Y nuestro cuarto está a 3 puertas de ahí, también cerrada con un enorme candado de 3 ganchos, sin ventana, solo con un pequeño ojo de buey para ver del otro lado. Y si alguien necesitaba entrar, tenía que tocar el timbre. Esa noche estaba solo en el turno, porque el otro compañero faltó por gripe. Eran más o menos las 2 de la mañana. 4 horas después de empezar, cuando de repente empecé a escuchar unos golpes fuertes en la puerta de metal. Sonaban como si un elefante gigante estuviera tratando de entrar. Salté del susto porque la noche había estado bien tranquila. Los golpes siguieron como 5 minutos mientras yo me quedaba sentado en mi silla, petrificado de miedo. Miré por el ojo de buey y no había ni una sola persona al otro lado. Cuando llegó el turno de la mañana, les conté lo que pasó y ellos, que llevan años trabajando ahí, me respondieron con total naturalidad. Ah, sí. Ese es Jim, un fantasma que lleva ahí décadas. Solo molesta a los que están solos en el edificio. Lo dijeron tan tranquilo como si fuera lo más normal del mundo. Yo casi me muero del susto. Y esa fue el secreto del día. Espero que la hayas disfrutado. Si alguna parte de la historia te voló la cabeza, revienta el botón de me gusta. Y después, cuéntame en los comentarios cuál fue tu momento favorito. No te vayas sin suscribirte para que no te pierdas el próximo video. Leo todo lo que ponen. Nos vemos.